Estimados jóvenes del tercer grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy estudiaremos la segunda parte del continente europeo y vamos a estudiar la hidrografía y su litoral, ¿no? Vamos a localizar en mapas el continente europeo y diferenciando sus sectores y principales elementos hidrográficos y su litoral. Como introducción, pues podemos ver a Venecia, ¿no? Que es una ciudad construida en un mosaico de más de 100 islas bajas en medio de una laguna fangosa. Para superar las condiciones extremadamente adversas, los primeros constructores venecianos desarrollaron técnicas especiales, utilizando piedras impermeables sostenidas por balsas de alerce y pilotes de madera. Este método resultó muy efectivo y por eso la mayoría de los edificios son tan firmes. Muchos han sobrepasado los 400 años. Ya en el siglo XVI la ciudad había adquirido gran parte de su forma actual, la cual no fue alterada con nuevas edificaciones sino hasta el siglo XX. Entonces vemos pues que los arquitectos y constructores pues han realizado unas grandes obras de construcción en medio de las dificultades que presenta pues estar rodeada de agua, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI, que es el siglo XV, que es el Renacimiento, ¿verdad? Bien, un esquema de la hidrografía de Europa. Tenemos vertientes exorreicas y vertientes endorreicas. Exorreicas, ¿no? Que son, tenemos del Atlántico, del Mediterráneo, del glaciar ártico y del Mar Negro. Por ejemplo, tenemos en el Atlántico el río Rin, el río Po en el Mediterráneo, del glaciar ártico el río Nega y el del Mar Negro el Danubio. Exorreicas quiere decir que van hacia afuera, ¿no? Y las vertientes endorreicas que van hacia adentro, que son los lagos, por ejemplo, tenemos el Adoga y el Onega. Tenemos la hidrografía también de Europa, el relieve litoral. ¿Qué encontramos en su litoral? O sea, en el mar, ¿no? En la costa, por decirlo así, encontramos penínsulas, golfos, bahías, estrechos, canales, islas y archipiélagos. Pasemos pues a estudiar la hidrografía de Europa. Los ríos europeos se agrupan en 5 vertientes, ¿no? Tenemos la vertiente del océano glacial ártico, la vertiente del océano Atlántico, las vertientes del mar Mediterráneo, las vertientes del mar Negro y las vertientes del mar Caspio, ¿sí? De la vertiente del océano glacial ártico tenemos que las aguas de estos ríos están congeladas en invierno, ¿no? Al estar cerca al Ártico, al océano glacial, pues estas aguas están congeladas en invierno. Tenemos el Onega en Rusia, el Dvina en septentrional también en Rusia, el Pechor en Rusia y Mesen en Rusia. Todos estos ríos, como ven, los podemos encontrar en Rusia. Tenemos la vertiente del océano Atlántico, ¿no? Tenemos el Guadalquivir, el Guadiana y el Duero, el primero en España y los dos últimos en España y Portugal en la península ibérica. Tenemos el Garona, el Oira y el Sena, ¿no? Que nacen en el macizo central a orillas del río Sena, está la ciudad de París y el último en Francia. El Rin, el río Rin, que recorre los territorios de Suiza, Francia, Alemania y Holanda. El Elba, el río Elba, que nace en República Checa, ingresando en Alemania a través de los montes. Cerca de su desembocadura está el puerto Hamburgo, ¿no? Y el Weser en Alemania. Tenemos otros como el Dvina Occidental, el Niemen, el Vístula, el Oder y el Mosa. Tenemos las vertientes del mar Mediterráneo, entre ellos tenemos el río Po, que es el más conocido, que recorre el norte de Italia y desemboca en el mar Adriático, y tenemos el Ebro, que recorre el Ródano, el Tíber y el Maritza en Italia y desembocan en el mar Mediterráneo. También tenemos ahora la vertiente del mar Negro, tenemos los ríos el Danubio, el Dnieper y el Dniester. El Danubio, que es el río más internacional importante de Europa occidental, y su curso superior drena la meseta de Baviera. Recorre 7 países y 4 capitales europeas. ¿Cuáles son los países que recorre el
Danubio, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Serbia, Rumanía y Bulgaria. Las capitales que atraviesa el río Danubio es el Viena, el Bratislava, el Budapest y Belgrado. El Dnieper drena el sector occidental de la meseta central rusa y desagua en el Mar Negro. Ha permitido la construcción de los embalses Krakowka, Kremchuk y Kiev, que son fuentes de energía eléctrica, y recorre Rusia, Belarus y Ucrania. Y el Dniester, que nace en los montes Cárpatos y desemboca en el Mar Negro, recorre Ucrania y Moldova. Y el Don, que nace en la meseta de Rusia central y desagua en el mar de Azov y está unido al Volga mediante un canal, recorre Rusia. Luego tenemos la vertiente del mar Caspio, en el cual está el río Volga, que es el más caudaloso y largo de Europa. Nace en la meseta de Valdai y tiene 3.690 kilómetros de longitud. Es el río mejor aprovechado de Europa en navegación y producción de energía. Tiene los siguientes embalses: Volgogrado, Kurivichev, Gorky y Rubinsky. Además, este río está conectado al mar Báltico por un canal y recorre Rusia. Luego tenemos el río Ural, que nace al sur de los montes Urales y desagua en el lago más grande de la Tierra, el mar Caspio, recorre Rusia y Kazajistán. Luego tenemos los lagos europeos, ¿no? Tenemos el mar Caspio, que es un lago por su origen de tipo residual, por lo cual sus aguas son salinas. Residual quiere decir que es el resto, ¿no? Lo que queda de un mar, ¿no? Es el lago más extenso del mundo y el más internacional, ya que se ubica entre países entre Europa y Asia: Rusia, Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán y Kazajistán. En sus aguas desemboca el río Ural. Asimismo, en sus orillas se encuentra el punto más bajo de Europa, 28 metros bajo del nivel del mar. Sin embargo, como su mayor extensión se localiza en Asia, para fines comparativos se considera dentro de este continente. Tenemos el lago Ladoga, que es el más extenso de Europa, ¿sí? Con 17.703 kilómetros cuadrados, se encuentra localizado en Rusia. Tenemos el Onega, que está localizado en Rusia, es el segundo lago más extenso de Europa. El Saima en Finlandia, el Constanza en Alemania, Suiza y Austria, el Balatón en Hungría, el León en Francia y España, el Tarento en Italia, Génova en Italia, Venecia en Italia y Corinto en Grecia. Fiordo, ¿no? Fiordo es un valle de origen glacial invadido por el mar tras la fusión de hielo y la elevación del nivel del mar. Ese es un fiordo, ¿no? Es un fiordo sobre todo en los vikingos, ¿no? Los fiordos. ¿Ya? Aquí vemos pues algunos de Noruega, ¿no? Vemos algunos países o ciudades de Noruega, ¿no? Ciudades de Noruega. Se denomina el país de los fiordos, ¿no? En Noruega, por las formas de relieve del litoral que presenta debido a su alta altitud, lo cual origina la prolongación de sus costas, siendo el país con mayor litoral del continente europeo, ¿no? Este pedacito de acá es Noruega, con todas sus ciudades, ¿no? Y que presenta la mayor cantidad de fiordos, ¿no? Vemos aquí ahora Europa, ¿no? Vamos a ver acá la ubicación de algunos ríos, muy grande, ahí, acá, ¿no? Tenemos el Adoga, ¿dónde está el Adoga? Aquí tenemos el Adoga, ¿no? El Onega, aquí está el Onega, el Saima, Constanza, aquí está el Constanza, y tenemos el Balatón, ¿no? ¿Dónde está el Balatón? Aquí, ¿no? Ahí tenemos al Balatón, ahí están los lagos, y luego pues con el mapa acá vemos los principales ríos, ¿no? Por ejemplo el Rin, aquí tenemos el Rin, ¿no? El Po, ¿no? Aquí tenemos el Po, ¿no? El Po, ¿ya? El Volga, aquí está el Volga, ¿no? El río el Volga que atraviesa Rusia. Entonces tenemos ahí los principales ríos y lagos de Europa. Bien, el litoral de Europa. El litoral de Europa es muy accidentado
y presenta varias penínsulas, golfos, bahías, estrechos, canales e islas importantes. Dentro de los golfos tenemos el golfos y bahías, el Botnia, Finlandia, Riga y Vizcaya, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de los fiordos. Tenemos también los estrechos y canales, ¿no? Tenemos el estrecho de Kattegat, ¿no? Si han visto Vikingos, ¿no? La serie Vikingos, ahí sale Kattegat, ¿no? Comunica el Mar del Norte y el Mar Báltico, separa Dinamarca y Suecia. Calais separa Reino Unido y Francia, une el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Gibraltar comunica el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, separa Europa y África. Bonifacio, que separa las islas Córcega y Cerdeña. Messina, que separa Italia y la isla de Sicilia. Dardanelos, que une los mares de Egeo y Marmara. Bósforo, que une los mares de Mármara y Negro. Y Kerch, que une los mares Negro y Azov. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos aquí algunas penínsulas y golfos, ¿no? Tenemos la península ibérica, aquí, península ibérica. ¿No? La península itálica, aquí, la península itálica. La península Bretaña, aquí, tenemos la península Bretaña. ¿Ya? Dentro de los golfos tenemos, por ejemplo, Tarento. ¿Dónde está Tarento? A ver. Tenemos por acá el Golfo de Cádiz, aquí Cádiz. Tenemos el Golfo de Vizcaya. Tenemos el Golfo de León, Francia y España, ¿no? Tenemos el Golfo de Valencia, ¿ya? Tenemos el Golfo de Botnia, aquí, el Golfo de Finlandia, el Golfo de Riga, ¿ya? Y aquí tenemos el Golfo de Tarento, ¿ya? Una botita de Italia. Dentro de estrechos y canales también tenemos el Canal de la Mancha, que separa el noroeste de Francia de la isla de Gran Bretaña. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Algunos estrechos y canales, ¿no? De Europa. Tenemos aquí, por ejemplo, el 6, que es el de Messina, que separa Italia de la isla de Sicilia. Bonifacio, que las islas de, que hemos dicho, de Cerdeña, ¿no? ¿Ya? Tenemos Gibraltar, que separa España de África, ¿no? Y así con los demás. También tenemos mares e islas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mar Mediterráneo, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos el mar Mediterráneo, ¿no? También tenemos el mar Caspio, ¿ya? Tenemos el mar Negro, ¿ya? Tenemos el mar Egeo aquí entre Grecia, ¿sí? El mar Jónico, el mar Adriático, el mar Tirreno, ¿ya? El mar del Norte, el Báltico, aquí tenemos el Báltico, el mar de Noruega, el mar Blanco. Tenemos aquí el mar Cantábrico, el mar Balear. Entonces, aquí tenemos toda la señalización de los mares. Tenemos la isla, por ejemplo, de Creta. Aquí tenemos la isla de Creta. La isla de Malta. La isla de Sicilia. La isla de Cerdeña. La isla de Córcega.
¿sí? La isla Baleares, todo esto, ¿no? La isla Baleares, la isla de Gran Bretaña, la isla de Irlanda y la isla de Islandia, ¿no? Y tenemos finalmente algunos datos notables a nivel hidrográfico de Europa, ¿no? Que ya lo estudian y lo repasan ustedes en casita. Muy bien, jóvenes, al final tienen sus actividades, las realizan y me las envían al correo. Sin más, nos vemos la próxima. Hasta luego.